Un niño pequeño fue a la tumba de su madre durante muchos años y un día la encontró allí con vida. Diego era tan solo un niño de 9 años cuando perdió a su madre. La tristeza lo inundó y su corazón se llenó de dolor y soledad. Desesperado por sentir la presencia de su madre una vez más, comenzó a visitar su tumba con frecuencia, llevándole flores y hablando con ella como si estuviera allí con él. Pero lo que el joven no sabía es que un milagro estaba por ocurrir. Un día después de muchos años visitando la tumba, Diego llegó al cementerio y encontró algo que nunca hubiera imaginado. Su madre estaba allí con vida. ¿Cómo es posible que una madre que había sido enterrada y llorada durante años pudiera estar viva de repente? ¿Qué había sucedido en realidad? ¿Quieres saber la respuesta? Quédate conmigo hasta el final. Esta historia transcurre 50 años atrás en México, pero de igual forma merece ser contada. Diego, un joven de 16 años, se quedó parado frente a la tumba de su madre sintiendo una mezcla de emociones. La tristeza lo invadió al recordar el día en que ella se había ido de su vida para siempre. Pero también se sintió aliviado de que finalmente pudiera visitar su tumba sin tener que ocultarlo de su padre. Recordó la razón por la cual su padre no lo había llevado al funeral de su madre. Manuel pensaba que Diego, en ese entonces un niño de 9 años, era demasiado joven para lidiar con la realidad de la muerte y prefería que su hijo se quedara en casa. Pero esto solo aumentó el dolor del pequeño, quien se sintió abandonado por su padre en su momento de mayor necesidad. En ese momento, mientras observaba la tumba de Diana, recordó aquel fatídico día en el que se enteró de la noticia que cambiaría su vida para siempre. Una mañana de martes, 7 años atrás, el pequeño Diego caminó por la puerta de su casa después de un largo día en la escuela. Normalmente la casa estaba llena de risas y sonidos de la cocina y aquel olor típico de la comida de mamá, pero esta vez todo estaba en silencio. Se preguntó por qué su madre no estaba allí para recibirlo, pero supuso que había salido por las compras. Después de unos minutos de espera, fue a la habitación de sus padres donde encontró a Manuel sentado en la cama llorando. Diego no entendía lo que estaba pasando. Nunca había visto a su padre llorar. ¿Qué pasa, papá?, preguntó Diego preocupado. Fue ahí cuando su padre le soltó aquellas palabras que marcaron para siempre a Diego. «Vengo del hospital. Tu madre ha muerto». Diego quedó atónito, no podía creer lo que estaba escuchando. Su padre era su mejor amigo, su confidente, su apoyo. La noticia lo devastó. Sin embargo, su padre no le dio más explicaciones sobre cómo murió su madre, por más que el pequeño preguntó y lloró por ella, ni siquiera permitió que fuera a su funeral. A partir de ese día la casa se sintió vacía y triste. Diego extrañaba a su madre y no podía evitar pensar en ella todo el tiempo. Manuel, por otro lado, parecía estar ocupado todo el tiempo y apenas le prestaba atención. La vida de Diego cambió drásticamente después de la muerte de Diana. Su padre se volvió cada vez más distante y exigente, y sus frecuentes arrebatos de ira eran difíciles de soportar. A menudo se encontraba atrapado en medio de sus disputas domésticas, sin saber cómo hacer para calmarlo. Diego comenzó a faltar a clases con frecuencia y sus calificaciones empeoraron. Se volvió desmotivado e indiferente hacia todo lo relacionado con la escuela. No obstante, era un niño inteligente y talentoso. Aprendió a cocinar y cuidar de la casa con gran habilidad y también se interesó por la música como una forma de lidiar con su dolor, pero sentía que aún le faltaba algo en su vida. Fue entonces cuando empezó a visitar la tumba de su madre como una forma de escapar de la realidad y encontrar un poco de paz. Hablar con ella lo hacía sentir un poco mejor y lo ayudaba a procesar sus emociones. Los años pasaron y Diego continuó visitando la tumba de Diana regularmente, pero la vida aún tenía preparado otro golpe para él. Su padre murió de un ataque al corazón. El joven no sabía cómo sentirse al respecto. Por un lado, nunca había estado muy cerca de él, por otro lado, era la única familia que le quedaba. Después del funeral de su padre, Diego se encontró en un estado de soledad y confusión. Se dio cuenta de que ahora estaba solo y no tenía a nadie que lo guiara en la vida. Sin embargo, no quería que su padre tuviera el mismo impacto negativo en su vida que su madre. En cambio, quería honrar su memoria y seguir adelante de la mejor manera posible. Aquí es donde comienza esta historia, con un Diego de pie frente a las tumbas de sus dos progenitores. Aunque su relación con su padre había sido difícil, decidió que también lo honraría ese día. Luego de estar un rato frente al lugar de yacimiento de Manuel, su corazón lo guió hacia el de su madre. Sabía que ella era la única que podía darle el consuelo que buscaba en ese momento. Diego se arrodilló ante la tumba de Diana, colocando cuidadosamente algunas flores a la lápida. Luego cerró los ojos y habló con ella.
Habló sobre cuánto la había extrañado durante todos estos años y cuánto la necesitaba en su vida. También quería hablar sobre su padre, pero las palabras no fluían tan fácilmente. De repente una voz lo sacó de su trance. Era una voz familiar, una que no había escuchado desde hacía 7 años. «Hola, cariño», dijo la voz, y Diego sintió un nudo en la garganta. Con cautela se dio la vuelta y se encontró con una mujer que nunca pensó que volvería a ver. Su madre, Diana. El joven estaba en shock. Reconoció de inmediato a la mujer que había anhelado durante todos estos años. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo podía estar aquí? Diana le sonrió, pero Diego se sintió abrumado por la situación. Sus emociones se mezclaban y no sabía qué pensar. ¿Mamá?, preguntó en completo shock. Diana, desde luego, lucía mayor y preocupada, pero aún conservaba esa belleza que su hijo recordaba. Además, su sonrisa hizo que las arrugas alrededor de sus ojos se juntaran. «Sí, cariño. Sé que esto es confuso, pero puedo explicártelo todo», dijo con cuidado mientras se acercaba a él. Diego se sintió como un niño pequeño, pero lo único que quería era abrazarla sin importar nada más, y lo hizo. Nada importaba excepto que finalmente había obtenido lo que había deseado durante todos esos años. Su madre había regresado. Se abrazaron y ella lloró en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente se separaron, Diego estaba listo para escuchar la verdad. «Antes que nada, tengo que decirte algo. No eres mi hijo biológico. La persona en esa tumba que has estado visitando es Patricia, la primera esposa de tu padre y tu madre biológica», dijo Diana. Diego se sorprendió ante la revelación. «Ella murió dándote a luz, y poco tiempo después de eso te conocí, y desde entonces te he querido como si fueras mi propio hijo», continuó Diana, frotando sus brazos de arriba abajo. «Cuando tenías 9 años, le pedí al vecino que me ayudara con un interruptor de luz en nuestra habitación que no funcionaba bien. Él era electricista, pero cuando tu padre llegó a casa, me acusó de haber hecho algo turbio con el hombre y me echó. Me amenazó con que me haría daño si llega a verme de nuevo. Y tenía miedo, mucho miedo, y me mudé a una ciudad muy lejana, intentando dejar todo atrás, pero nunca he dejado de pensar en ti». Diego abrió los ojos en estado de shock ante la revelación. «¿Pero por qué dijo que moriste?», preguntó con incredulidad. Las palabras de Diana resonaban en la mente de Diego como un eco constante. ¿Cómo podía haber fingido ser su madre biológica? La vergüenza que sentía Manuel por haber sido supuestamente engañado parecía haberlo consumido por completo, y nadie más podía entenderlo, ni siquiera su propio hijo. El joven se sentía confundido y herido. ¿Por qué nunca había venido por él? ¿Por qué no había hecho nada para recuperar su custodia? Diana le explicaba que nunca había firmado ningún documento de adopción y que no tenía derechos legales sobre él. Pero Diego no podía evitar sentirse abandonado y traicionado. Diana se arrepentía de no haber hecho las cosas bien desde el principio. En ocasiones, pese al miedo que sentía, volvía a la ciudad y lo observaba desde lejos para saber cómo estaba, pero sin poder acercársele. Hasta ahora que se enteró de la muerte de Manuel, esperaba Diego algún día pudiera entender sus motivos. Diego se debatía entre la culpa y el dolor. Deseaba haber sabido que ella estaba viva todo este tiempo, deseaba haber estado con ella, pero también entendía las formas tiránicas de su padre y sus actitudes. «Lo entiendo, o al menos un poco», respondió él. Después de ese día, se veían todo el tiempo, y Diana finalmente adoptó a Diego porque ella era y siempre sería su madre, sin importar nada más. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Qué opinas de la decisión que tomó Diana? ¿Crees que pueda justificar? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima.